Buenos días. ¿Cómo están? Bien, pues, sí, gracias a Dios, ¿no? Claro. Todos los días nosotros damos gracias a Dios porque cada día nos dio la vida para que podamos despertar. Entonces, claro, todas cosas que tenemos que dar gracias al Señor. Pues hoy día del Señor Domingo también estamos aquí por su gracia, Entonces, pues abren nuestros corazones para que puedan escuchar su palabra y para que su palabra sean buen alimento para nuestro espíritu. ¿Sí? Pues entonces empezamos con la oración, oremos juntos. Padre Dios Santo Misericordioso que nos ama, te damos las gracias por habernos salvado de pecado y eterna perdición. Nosotros merecíamos ir al infierno por nuestro pecado, por nuestras iniquidades. Pero Señor, por tu amor tan grande, dejándolo todo su gloria, vino a este mundo para pagar al pago de pecado en vez de nosotros. Paga de pecado es muerte. Nosotros, siendo pecador, no podemos pagar. Por eso, Señor, vino a este mundo como un hombre justo, murió en la cruz en vez de nosotros, derramando toda su sangre. Por su sangre derramada, ha perdonado todo nuestro pecado eternamente. Gracias, Señor, por nos ha dado vida eterna y esperanza que podamos ir al cielo, Señor. Nosotros estábamos muertos de nuestro espíritu, pero por tu gracia, por tu sacrificio, hemos renacido espiritualmente. Ya tenemos vida eterna y esperanza. Pero también tú nos has permitido el resto de nuestra vida para vivir en este mundo, para predicar evangelio, para anunciar amor verdadero al mundo, Señor. Porque muchísimas almas que están alrededor de nosotros están yendo al infierno porque no conocen, Señor. Por eso te pedimos que danos más sabiduría y poder para que podamos predicar esa verdad de evangelio a ellos, para que ellos también sean salvos, para que tengan vida eterna y esperanza que tenemos nosotros. Pero cada uno de nosotros somos muy débiles. No tenemos poder y capacidad de poder cumplir la obra del Señor. Por eso, Señor, nos ha permitido la iglesia. Es cuerpo del Señor, para que podamos participar en el cuerpo de Cristo, para que seamos miembros de su cuerpo, para que podamos cumplir la obra tuya, Señor. Porque tú eres cabeza, que tú mandas todas las cosas. Nos da todas las cosas que necesitas, Señor. Hoy día del Señor Domingo estamos aquí en presencia de ti. Ayúdanos para que podamos escuchar tu palabra todo con nuestros corazones. Algunos hermanos que no han podido venir por varias causas, aunque donde estén, está con ellos, guarda sus corazones, guía sus pasos para que puedan caminar correctamente según su voluntad. Algunos hermanos que están enfermos, Señor, cuídales, sánales cuando antes para que puedan participar la comunión con nosotros. También algunos hermanos que están débiles de su fe, Señor, dale ánimo para que puedan levantar fuertes y volver hacia el Señor. Señor, tú nos has dicho que todos los hombres que ya establecido muera una sola vez. Pero sabemos que no es todo esta vida no es todo, Señor.
tú nos has enseñado también, después de la muerte hay vida eterna. Con esa esperanza estamos viviendo, Señor. Señor, por eso te pedimos que gran consolación de esta vida para que podamos mirar solamente a ti, Señor. Por eso te pedimos que abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver todas las cosas espirituales, Señor. Hoy día del Señor Domingo estamos reuniendo, Señor. Tú estás con nosotros, guarda nuestros corazones, guía nuestros pasos. Todas cosas dejamos en sus manos poderosas. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos el libro Efesios. El libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Leamos alternativamente. Primero leo yo un versículo y después ustedes hasta el versículo 14. Leo yo primero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Trece y 14 leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la adopción, la posición adquirida para alabanza de su gloria. Gracias. Continuamente estamos aprendiendo el libro Efesios, porque el libro Efesios que está enseñándonos sobre la iglesia. Porque la vida cristiana realmente que deben aprender sobre la iglesia. Y la iglesia es un misterio. Por eso tenemos que escudriñar cómo es la iglesia, qué es la iglesia. Ya, los que conocen bien sobre la iglesia pueden llevar una vida correcta ante Cristo, ante Dios. Esta semana pasada ya hemos aprendido sobre bendición espiritual, ¿no? Bendición espiritual en los lugares celestiales. Primero, la bendición celestial, ¿cuál es? Es perdón de los pecados, ¿no? Aquí. Versículo
7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primero bendición es perdón de pecado. Pero ¿en quién? ¿En quién tenemos redención? ¿En quién tenemos? Por su sangre. ¿Su sangre? ¿Sangre de quién? Sangre de Cristo. Por sangre de Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Ese es evangelio, ¿no? Evangelio. También bendición de espiritual. Bendición espiritual. Perdón, después de perdón de pecado, hay que recibir Espíritu Santo. Versículo 13 dice, creídos, ¿no? Oído de la palabra. Primero, oído de la palabra de verdad, evangelio, y luego en mi corazón, creído en él, creído. Entonces, escuchar evangelio y creer evangelio en mi corazón. Aquí dice, fuisteis sellados. Fuisteis sellados. Sello es una posesión, ¿no? Es cosa mía, por eso he puesto un sello mío. Esto allá es mío. Dios nos ha sellado, porque hemos recibido perdón de pecado. Hemos sido perdón de pecado, la salvación, entonces un salvo es de Dios. Entonces Dios ha sellado en nuestro corazón. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando recibí el perdón de pecado, ese momento el Espíritu Santo entra en mí, como un sello. Es que las personas que tienen Espíritu Santo, entonces esa persona es de Dios. Luego también bendición espiritual, que ser hechos hijos de Dios. Ser hecho hijo de Dios. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y adoptados hijos suyos. Nosotros estábamos fuera de Dios. Estábamos fuera de su bendición. Estábamos fuera de su pueblo. Pero por creencia de la verdad, Él nos adoptó como su hijo. Por eso somos hijos de Dios. Hemos hecho hijos de Dios para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo era unigénito. Cuando se ha enviado a este mundo, era unigénito. Unigénito significa solamente un hijo, ¿no? Pero después de su obra, su muerte y resurrección, nacieron muchísimas almas nuevas, hijos de Dios. Por eso Jesucristo ya se ha cambiado primogénitos. Primogénito significa primero hijo. Hay más hijos después, ¿no? Nosotros somos hermanos de Cristo. Por eso otra bendición espiritual es herencia. Que seamos hechos hijos de Dios. Entonces, toda la gloria de Dios es de nuestros. Es herencia de Dios. Somos hijos, entonces herederos. Y coheredero con Cristo. Cristo es primero hijo, que ha recibido gloria de Dios, y nosotros también, coheredero con Cristo. Recibiremos gloria de Dios con Él juntos. Jesucristo se ha hecho glorificados. Está sentado a diestra de Dios. Nosotros también seremos glorificados, estaremos con Él juntos en el lugar celestial. Pero hay procesos. Jesucristo se ha glorificado primero porque antes Él recibido padecimiento por nosotros. Padecimiento por nosotros. Él padeció para salvar nuestra alma. Ha muerto y resucitados. Ese padecimiento. Nosotros también somos coherederos de Cristo. Para que seamos glorificados con Él, también tenemos que recibir padecimiento por Él. Por eso, Señor, nos ha permitido vivir en ese mundo el resto de nuestra vida. ¿Para qué? Para recibir padecimientos. ¿Por quién? Por Cristo.
Así luego después seremos glorificados con Él. Si los que quieren que sean glorificados con Cristo, entonces deben recibir padecimientos. Los cristianos salvos que viven en evangelio, naturalmente vendrá persecuciones difíciles, entonces tenemos que aceptar. Ese difíciles hay que padecer con nombre de Cristo. Entonces después será glorificado con Él. También hay bendiciones espirituales que perdón de pecado, la salvación, y recibir Espíritu Santo. También se ha hecho hijo de Dios. Por eso hemos recibido herencia de Dios. Hoy quiero aprender con ustedes. Hay otra bendición espiritual. Versículo 9. Versículo 9, leamos juntos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí primera parte dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ustedes quieren conocer la voluntad del Señor, ¿no? Quieren conocer la voluntad del Señor. Pero voluntad del Señor es misterio. Está escondido. Pero Señor nos ha permitido para conocer ese misterio de la voluntad del Señor a los salvos santos. Vale. Y antes de aprender sobre esta bendición, ya hemos aprendido la semana pasada, ¿no? La salvación, recibir Espíritu Santo. Tenemos esperanza que hemos hecho hijo de Dios, recibiremos herencia de Dios y también, como otra bendición es, nosotros seremos resucitados y arrebatados en el cielo, ¿no? Eso es nuestra esperanza, ¿no? Y ahora quiero compartir una noticia que ha ocurrido ayer. Ayer, es una noticia para los salvos, una noticia muy buena y alegrías. Muy buenas alegrías. ¿Sabe por qué? Día del Señor, que es segunda venida de Cristo, ¿no? Se ocurrirá resurrección y arrebatamiento, ¿no? Arrebatamiento, nosotros llamamos solo una palabra rapto. Rapto significa alegría, éxtasis, ¿no? Gozo. ¿Por qué? Porque los que han recibido la salvación serán tomados en el cielo, en el aire, para recibir al Señor y para recibir el galardón del Señor. Pero, al contrario, los que se quedan en la tierra es día de juicio. ¿Qué quiero compartir la noticia tan buenas? Ustedes recuerden hermano Tomás, ¿no? Hermano Tomás, que siempre estaba sentado aquí, frente, primeras filas. Estaba siempre atendiendo la palabra del Señor, ¿no? Sí, yo también recuerdo mucho de él. Pero hace unos tiempos que ha atacado otros de ictus que estaban paralizados total y entonces no podían venir a la comunión durante un tiempo. Y ayer ha partido de este mundo, ¿no? Pero ahora, ¿dónde estará él? ¿No? ¿Dónde estará? En el paraíso con el Señor. En el paraíso con el Señor. Estará con el Señor en su brazo, ¿no? En sus brazos.
la muerte, Dios está muy estimados la muerte de los santos. ¿Sabe por qué? No es triste, sino están muy estimados y alegrías de la muerte de los santos. ¿Por qué? Dejándolo todo sufrimiento, dolores de este mundo y entrar la paz eterna. La paz eterna. Luego también ese día, que Dios que puede dar los galardones y glorias a Él. Por eso, el día de la muerte de los santos, Dios que estima mucho. Y ayer, nuestro hermano Tomás, ha dejado todos, terminó de su vida de dolor y sufrimiento de este mundo y entró en la paz eterna. Paz eterna, y entonces estará con el Señor, seguramente están orando por nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos esperanza. Aún así, aunque estamos separados físicamente por un tiempo, por eso como carnalmente, un pequeño triste, ¿no? Pero tenemos esperanza, ¿no? Volver a ver. Seguramente encontraremos cuando venga el Señor. Porque ese día resucitaremos todos y encontraremos juntos, ¿no? Busquemos. Entonces marcamos esta página, busquemos San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 25. San Juan capítulo 5, versículo 25. Leamos juntos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso es la palabra de Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, de cierto, realmente ciertos, viene la hora y ahora es, vendrá la hora justa, cuando los muertos oirán la voz y del Hijo, el Hijo de Dios, y los que la oyeren y vivirán. Los muertos en Cristo. Pero cuando el Señor venga en el aire, llamará a ellos. Llamarán a ellos. Entonces, los que están durmiendo en Cristo oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Entonces, hermano Tomás no está muerto, sino está durmiendo momentos. Cuando venga el Señor, despertará. Despertará como un cuerpo espiritual, gloriosos para encontrar al Señor. Busquemos San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, también igual, palabra de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo, yo soy resurrección y la vida. Que cree en mí, el que cree en mí, hermano Tomás, creídos, entregado su vida, presencia de Dios, todos. Ustedes son testigos, ¿no? Entonces, aunque esté muerto, pero vivirá luego, vivirá.
Pues Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, leo yo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, leamos juntos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pues gracias a Dios y gracias a la familia de hermano Tomás que hoy nos ha visitado, ¿no? Allí señora María, y hijo Milton, luego hija Michelle, ¿no? Y aquí como palabra, por tanto, alentaos los unos a los otros. De verdad que como se pierde su familia, es una cosa muy triste, ¿no? Muy triste. Pero a la vez, siendo salvos y cristianos salvos, a la vez es alegría. Y podemos alentar entre unos a otros con esta palabra. Dice, versículo 13, que los que duermen, ¿no? No ignoréis acerca de los que duermen. Dormir, no está muerto, sino está durmiendo en Cristo. Para que no os entristezcáis, no tengan tristes, como los otros que no tienen esperanza. Como los otros que no tienen esperanza. Se refiere a los que no tienen la salvación, vida eterna. Pero nosotros tenemos esperanza. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá en el aire, en el cielo, y los muertos en Cristo. Esto diciendo los que duermen, los que durmieron. Ellos carnalmente ya han muerto, pero en Cristo. Por eso está mencionando dormir. Los que muertos en Cristo, los que están durmiendo, resucitarán primeros, antes que nosotros, primeros. Luego después, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Cristo, recibir al Señor. Eso es nuestra esperanza. Ya queda muy poco tiempo de venida de Cristo. Nosotros estamos viviendo último momento. Tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para las almas que todavía no conocen al Señor, para que sean conocidos y recibido la salvación, para que tengan la vida eterna y esperanza. ¿Por qué? Ese día seremos para que sean resucitados todos juntos y para recibir al Señor. Sobre todo, ¿quién? Nuestra familia, ¿no? Algunos de nuestra familia todavía corazón endurecidos, no quieren creer.
pero aún así no tenemos que rendir, ¿no? Dejar su alma, sino hay que predicar constantemente hasta que creen, ¿no? Hasta que tengan la vida, salvación. Entonces volvemos, texto principal, Efesios. Hoy aprendemos sobre la bendición del conocer el misterio del Señor. Tenemos la bendición de conocer los misterios del Señor, porque somos hijos de Dios. Él nos ha permitido para conocer el misterio del Señor. Primero, misterio del Evangelio. Evangelio es un misterio, como un tesoro escondido. Para buscar, hallar ese tesoro, hay que trabajar, hay que cavar la tierra, hay que escudriñar con corazón arrepentidos. Si no, está ocultados. Por eso, como siendo salvos, tenemos que predicar el Evangelio. La palabra dice, predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Toda criatura. Hasta última de la tierra. Tenemos que predicar el Evangelio. Lo más importante en la Biblia es el Evangelio. El hecho de que entiendas o no sobre el Evangelio. O sea, los que creen el Evangelio o no, ya determinará el destino eterno. Destino eterno. Los que creen, entienden el Evangelio correctamente, la verdad, entonces su destino será vida eterna, reino del cielo. Pero el que no entiende o no quiere creer, entonces su destino ya será eterna perdición, infierno eterno. Si de verdad existe el infierno. Mucha gente piensa así, Dios es amor. No puede ser que Dios ha creado un lugar terrible para echar los hombres. Pero Dios, propósito de crear este lugar terrible, no para los hombres, sino para la Satanás y sus ángeles. Pero problemas, los hombres están siguiendo a los diablos, Satanás, cometiendo pecados, rechazando la gracia de Dios, está siguiendo al diablo. Entonces, al final, cuando sean echados los diablos al infierno, juntos que serán echadas, entrar. Por eso, tenemos que predicar el Evangelio por esa razón. Gente que no conoces, están cegados, está cegado su ojo espiritual, por eso no puedo ver la verdad. Están engañados por engaño de diablos, por eso están siguiendo el camino perdido. Por eso debemos predicar el Evangelio, hay que predicar la verdad. ¿Para qué? Que sean abiertos sus ojos, para que vean la verdad correcta, para arrepentirse todo su corazón, para ir hacia Dios, hacia el Señor. San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16.
San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso depende de creer y no creer del evangelio, ya se determinará sus destinos eternos. Por eso el evangelio es misterio. El evangelio, por el evangelio, separa el infierno y el cielo. Pero, sin embargo, aquellos que no entienden el evangelio, ¿qué piensas sobre el evangelio? Una locura, una locura. Pero para los creyentes, evangelio es poder de Dios, ¿no? Poder de Dios. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz, es evangelio, ¿no? Palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Palabra de la cruz, evangelio. Para los que pierden, esa es una locura. Ellos dicen así, Jesús es un hombre de hace 2000 años. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿No? Su muerte, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Será ha muerto? ¿Será por su culpa algo, no? Piensa así. Pero para los que salvan, ¿no? Los salvos, ese es poder de Dios, poder de Dios. ¿Qué poder tienes? Salva las almas que están muertas por la palabra de la cruz, se resucitas, renaces esas almas y cambio de destinos, muerte a vidas. Pero dicen eterno a vida eterna. Al infierno, al cielo del reino de Dios. Eso es poder de Dios, la palabra evangelio. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que es mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Evangelio es un misterio que estaba ocultado, pero ahora ya manifestados. ¿Para qué? Para que creen todos. Todo el mundo que vean y escuchar y creer, para que sean salvos. Porque voluntad de Dios es que todo el mundo sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Misterio del Evangelio está aquí, en la Biblia. La palabra de Dios está descubierto, ya manifestados ante nosotros, a todo el mundo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay gente que no puede creer, no puede ver? Porque el Evangelio ya está descubierto, no está ocultado, pero sus corazones están cerrados. Sus ojos espirituales están cegados. ¿Por qué?
por sus afán, por sus deseos de la carne, por sus pecados. Están cerrados. Por eso tenemos que predicar el evangelio a ellos para que sea abrir de sus corazones y para abrir sus ojos espirituales para que ver el evangelio. También hay misterios. Ese es Cristo. Cristo es el misterio de Dios. Ustedes conocen a Cristo. Cuando leemos la Biblia, cuando leen la Biblia, ¿cómo? ¿Qué maneras que tenemos que leer? Buscar el Cristo. Está escondido Cristo en la Biblia, la palabra. Cada capítulo, cada libro, cada versículo que está escondido el Cristo, Jesús. Entonces, cuando lee la Biblia, deben ver como buscar el Cristo. Entonces puede entender muchas cosas más. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros. Ustedes quieren ser ricos, ¿no? Quieren obtener muchos tesoros. ¿Tesoros dónde está? Aquí, dice, en Cristo. En Cristo. ¿En quién están escondidos? ¿En quién, indica el Señor Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Misterio de Dios el Padre y de Cristo. Jesucristo, ese es Padre Dios. Dios mismo. Él nos da todas las cosas, nos sustenta. Y encima está escondidos de sus tesoros de sabiduría y conocimiento para darnos. Pero no cualquier persona, sino el que buscas, deseas, anhelas de conocer. Entonces Dios le dará. Le dará ese tesoro de sabiduría y de conocimiento. Por eso, primeramente, los que todavía no han recibido la salvación, hay que pedir al Señor que para conocer ese misterio de Cristo, para que tengan la vida eterna. Eso es el primer tesoro, ¿no? Y luego los salvos también, seguir buscando ese tesoro a través de Cristo. Cristo tiene abundantemente, tiene tesoros para darnos. Pero los que buscan, recibirán. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y nosotros también somos criaturas de Él. Por Él y también para Él. Cristo es una clave de resolver el problema de la vida de nuestras. Cualquier problema de nuestras vidas puede resolver por clave de Jesucristo. Cristo es un clave para resolver todos los problemas. Jesucristo tiene respuesta a todos. Todo problema, todas preguntas de nuestras sobre la vida. También Jesucristo es clave para conocer a Dios. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Cristo Jesús, ¿no? Para conocer a Dios, primeramente hay que conocer a Cristo.
Porque Cristo es un clave para conocer a Dios. También en Cristo la sabiduría del perdón de los pecados y la sabiduría del crecimiento están todos como contenidos. Entonces, primero, en Cristo podemos recibir la salvación. También podemos tener sabiduría de crecimientos. Crecimientos. ¿Cómo podemos crecer en Él? Por eso tenemos que conocer quién es Cristo. También, ¿quién es Dios primero? ¿Quién es Dios? Y luego su Hijo Cristo, ¿quién es? Proverbio capítulo 30. Proverbio capítulo 30, versículo 3 y 4. 3 dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. 4, leamos juntos. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Está preguntando. Ustedes, ¿sabes quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Ustedes saben. ¿Quién será? Nuestro Creador. Aquí dice, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo. ¿Sí sabes? Dios y Jesús es uno mismo. ¿No? Son uno. El Creador que creó todas las cosas, por Él y para Él. Por eso aquí dice, tenemos que conocer la respuesta de estas preguntas. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Jesucristo. Jesucristo es misterio. También Dios nos ha permitido para conocer el misterio de la iglesia, sobre la iglesia. La iglesia, ¿cuándo empezó la iglesia? Día Pentecostés. Espíritu Santo descendió, ¿no?, a la iglesia. Desde ese día comenzó la historia de la iglesia. El descenso del Espíritu Santo en el día del Pentecostés formó la iglesia y la iglesia está en progresos. Iglesia es cuerpo del Señor. También es como templo de Dios. Está construyendo desde ese día. Ahora está terminando esta construcción. Nosotros estamos viviendo últimos tiempos. Pronto ya terminará y completará todos. Cuando sean completos, perfectos, construidos su iglesias del Señor, Él en ese momento vendrá para buscar la iglesia como cuerpo suyo, porque Él es cabezas, la iglesia es su cuerpo. Él vendrá para buscar su cuerpo. En este mundo hay muchísimas iglesias. De verdad, ¿no? Hay muchísimas iglesias. Pero todas las iglesias son verdaderas. Lamentablemente no. No. Claro que mejor por Cristo
todas las iglesias, congregación de los cristianos, son verdaderos, es muchísimo mejor, claro. Es su deseo, pero lamentablemente no. Mayormente no son verdaderos. No predica correctamente evangelio. No predica correctamente sobre Cristo. ¿Sabe por qué? Porque esos son misterios de Dios. Por eso la iglesia también es misterio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, en Éxodo, estaba en desiertos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo sacó el pueblo de Israel de Egipto? Primeramente para distinguir, separar. Separar del mundo. El Egipto se refiere al mundo malvado. El pueblo de Israel se refiere es iglesia, la iglesia. Entonces, estaba en el mundo. Señor Dios nos ha distinguidos a través de sangre de Cristo, nos ha distinguidos. ¿No? Esa es la iglesia, separado del mundo, distinguido del mundo. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Para habitar. Dios quiere que habitar entre nosotros. Por eso Dios mandó al pueblo de Israel que para construir un tabernáculo. ¿Tabernáculo para qué? Para que estar con ellos juntos. Allí hay bendición y la gracia. La bendición y gracia. Esa es la iglesia. El pueblo de Israel que está en desierto, eso es como un espejo de la iglesia de ahora. Por eso llama el pueblo de Israel en desierto, es una congregación del desierto. Es un modelo de la iglesia. Modelo de la iglesia. Pues, por eso nosotros también estamos distinguidos del mundo, como el pueblo de Israel, distinguido del Egipto, y nosotros tenemos que apartarse del mundo. Es historia de Israel, es como un espejo para nosotros. El pueblo de Israel estaba en Egipto, bajo potestad de Faraón. No tenía libertad, como esclavitud, ¿no? Estaba esclavitud. Trabajaba solo por el diablo. Pero el Señor, como Dios, rescató, distinguidos del pueblo de Israel de Egipto. ¿Para qué? Para el pueblo de Israel que servir solamente para que servir al Señor. Para servir al Señor. Por eso distinguidos. Primero, antes de entrar de desiertos, ellos cruzaron Mar Rojo, por milagro, ¿no? Por milagro. Después de ser salvos, sí hay que pasar Mar Rojo, bautismo. Bautismo significa que ya yo estoy muerto con Cristo. Ya no vivo yo, sino vivo en Cristo, vive en mí. Quiere vivir según su voluntad. Eso es bautismo. Luego, después de cruzar Mar Rojo, el pueblo de Israel, ya otra vez se cerró agua, ¿no? Agua. ¿Pueden volver? Ya no puede volver. Ya no puede volver al Egipto, porque ya mar está en medio. Por eso unos que han recibido la salvación, mejor debe recibir el bautismo. Para que tener más compromiso, responsabilidad de su vida. Porque el pueblo de Israel, aunque estaban en desierto, ellos quejaban mucho, murmuraban mucho por las cosas de la carne. Falta comida, falta bebida, camino malos. Ellos murmuraron a Dios. Y algunos dicen que, quiero volver a Egipto, porque en Egipto había más comida, aquí no hay comida. Aunque teniendo deseo de volver a Egipto, pero no podían, porque Mar Rojo está dividido.
Por eso mejor tenemos que recibir bautismo después de la salvación. Pero durante vida en desierto, ¿qué le faltaban a ellos? No faltaba nada. Su vestido no desgastaba, su zapato tampoco. Todos los días Dios le dio maná, comida del cielo. También le dio agua que salió de la roca quebrantadas. Ellos cuando querían comer carne, y también el Señor envió codornices para comer la carne. Ellos no faltaba nada durante 40 años. Es una vida milagrosa. Pero aún así ellos estaban quejando, murmurando a Dios. Entonces, ese momento tenemos que reflexionar nuestra vida también. A ver, ustedes, ¿le falta algo para llevar una vida cristiana? Siempre abundante, ¿no? Siempre. Cuando necesita algo, pero nuestro Padre Celestial sabe todo lo que necesitamos. Él está preparado para darnos. Pero Él siempre nos prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para crecer nuestra fe. Por eso la iglesia es un misterio. Cuando estamos permaneciendo en la iglesia, ya podemos recibir todas las cosas. Por eso tenemos que estar en la iglesia. Por eso San Juan capítulo 15 es, los pámpanos deben estar pegados de la vid. Así puede llevar frutos. Pero algún pámpano que ya está despegado, ya no puede dar fruto, sino se seca seguida. No sirve nada. Algunos pámpanos que están un año, que ha llevado muchísimos frutos de ese pámpano. Piensa a sí mismo, tengo gran poder que puede dar muchos frutos, soy mejor que todos. Entonces ya no necesito ayuda de la vid, me voy, adiós, y se va. Y despegados, ¿y qué ocurrirá? Ya no puede dar fruto más, sino se seca seguidas. Entonces todos los frutos que está llevando en mí, ¿es de dónde es? Del Señor, de la iglesia. Tenemos que estar pegados, permaneciendo siempre en el Señor, entonces puede dar muchos frutos. Y uno que ya lleva muchos frutos, entonces el Señor, labrador, limpiará más. ¿Para qué? Lleva más frutos. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en el Señor, en la iglesia. También la iglesia es cuerpo del Señor. Somos miembros de sus cuerpos. Cada miembro tiene función distintos. Función de la boca, función de nariz, ojo y oreja, todo distinto, ¿no? La mano y pie y distinto. También miembro invisible dentro. Corazón, pulmón, estómago, hígado, todo función distintos. Pero son un cuerpo, mismo cuerpo. Cada uno que están funcionando como su función, entonces un cuerpo sano, perfecto. Pero un miembro
Por ejemplo, un miembro de dedo pequeño de los pies. Dice que, pues yo siempre está escondido dentro del zapato, huele mal, me canso mucho porque siempre sostener los pesos todos. Yo quiero ser como la boca. Por eso dedo pequeño de pie se pega aquí. ¿Está bien? ¿Bonito? ¿Y aún así puede trabajar como la boca? No. Un cuerpo perfecto, bonito, es que todos los miembros que está cada su sitio, trabajando por su función. Entonces, ese cuerpo es perfecto. Y nosotros también somos un cuerpo en Cristo. En Cristo. Mi posición y posición de ustedes distintos. Cada uno tiene que estar, cada su posición, hay que servir al Señor. Así puede mover, funcionar bien ese cuerpo. Pero todo el mundo quiere ser predicador, todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere ser coros, todo el mundo quiere ser profesor. Entonces, un cuerpo desequilibrado, ¿no? Enfermo. Por eso, quiere ser un cuerpo sano, una iglesia sana, cada uno debe trabajar según su medida de la fe. Y cada su posición. Entonces, algún momento, Señor, que le dará más trabajo y más servicio y más importantes. Depende de nuestros crecimientos. También el misterio del reino de Dios. Reino de Dios. Hay muchas parábolas sobre San Lucas. Están muchas parábolas sobre explicación de reino de Dios, ¿no? Reino de Dios. Reino de Dios será así. Luego hay muchas parábolas. ¿Es por qué? ¿Por qué utilizar las parábolas? Para los que buscan la verdad, se puede entender, pero los que no buscan la verdad, no puede entender. Aunque vea, no puede ver. Aunque escucha, no puede entender. Eso es misterio del reino de Dios. San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. 12, leamos juntos, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, a los santos, a los que buscan a Dios. Pero está fuera, significa incredulidad, los incrédulos. Aunque viendo, vean y no perciban. Oyendo, oigan y no entiendan. ¿Para qué? Para que no sean perdonados sus pecados. Para perdonar sus pecados, primero hay que tener corazón quebrantados y espíritu contritos y deseando hallar la vida eterna. Pero muchos que están fuera, pensando el evangelio como locuras, para ellos está ocultado. Por eso ellos no pueden percibir y no pueden entender. Por eso el reino de Dios es misterios. Ahora, en este mundo hay unas luchas, peleas
dos reinos, ¿no? Reino de Dios y reino de malvados, Satanás, en el mundo. Pero cada uno de nosotros, dentro de nosotros también, están peleando, ¿no? Reino de Dios y reino de Satanás. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por Espíritu, no estáis bajo la ley. Dentro de nosotros están peleando dos reinos. Reino de Espíritu de Dios, reino de deseo de la carne. Está peleando. Pero ¿quién ganará? ¿Quién sabe que quién ganas? Yo sí sé. Porque depende de mí, se ganará un reino y con otro. Siendo cristianos salvos, por eso tiene dos reinos. Si los que no tienen la salvación, no tiene dos reinos, solamente reino de deseo de la carne nada más. Pero cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo entra en mí. Allí ya está como puestos reinos de espíritu. Pelea entre dos reinos en mí. Cuando yo, viviendo según voluntad de Dios, ¿no? Siempre acercando la palabra, leyendo la palabra, escuchando la palabra, participando en comunión con los hermanos, compartiendo amor y la gracia con los hermanos. Entonces, reino de espíritu será fuerte. Entonces, en estas batallas puede ganar, vencer contra el reino de deseo de la carne, reino de malvados. Pero dejando la palabra, alejando las iglesias, no participa con los hermanos, entonces automáticamente está acercando al deseo de la carne. Por eso importante tenemos que esforzar. Hay que esforzar, siempre estar cerca de la palabra, cerca de la iglesia, comunión con los hermanos. No es fácil porque siempre se mete el diablo para dar problemas entre nosotros. Señor nos dice que guarda vínculo de la paz, ¿no? Guarda vínculo de la paz, guarda. Tenemos que guardar ese vínculo que es el Espíritu Santo que nos dio, ¿no? Pero Satanás, como león rugientes, están buscando las devoras alrededor de nosotros. Cuando hay algún hueco, diablo se mete. Como león que están corriendo entre los ciervos, entre los ñus, así, que están juntos, ¿no? ¿Por qué? No para atacar primero correr entre ellos para dividir. Cuando están divididos, entonces puede encontrar uno más débil, pequeños, las comidas. Por eso tenemos que guardar nuestro vínculo. ¿Para qué? No dispersar de nuestra unión, sino tenemos que estar juntos. El diablo siempre busca algún hueco. Nosotros somos santos, hijos de Dios, que debemos ser obrero de Cristo, ¿no? Obrero de Cristo, para servir al Señor. Pero alguna vez, algunos hermanos que están utilizados por la obra de diablos. Por eso cada momento tenemos que reflexionar mi vida. Algún hermano que me molestas,
a lo mejor, pues según su parte solo. Pero pues algún hermano que me está molestando a mí, ¿no? Por eso tengo problema en mi corazón. Ya no quiero estar con él. Mira, Señor, nuestro Dios, que me permite que experimentar esas molestias. ¿Qué quiere decir? Tú también estás molestando a otros. Por eso está enseñando. También, cuando ve algún defecto, ¿no? Algún defecto de un hermano, pues no me cae bien con él, por eso no me gusta. ¿Qué significa eso? Dios, ¿por qué me ha permitido para ver ese defecto? Eso significa que tú también tienes mismo. Tú también. Pero muchas veces nosotros estamos indicando a otro hermano que en tu ojo tiene una paja, pero él tiene una viga, ¿no? Una viga. ¿Por qué? Mayorías no se puede ver a sí mismo. Ustedes, alguien puede ver su cara misma sin espejo. Puede ver su cara. Ustedes puede saber qué mancha tengo en mi cara. Nadie. Solamente en medio del espejo o alguien que me tiene que decir, ¿no? Tú tienes mancha. Pero muchas veces cuando ver espejo, ya está entendido que tengo mancha en mi cara, yo mismo solo a través del espejo, no hay ningún problema. Rápido a ir al agua, limpiar, ¿no? Pero problema, alguien que me indica, como me enseñas, que hermano, tiene mancha en tu cara, ya no le gusta. ¿Qué va? No. ¿Por qué me indica esta mancha? ¿Qué importas? ¿Qué te importas así? ¿Por qué? Hay que dar gracias a él. Hay que dar las gracias a él, esa persona, ese hermano. ¿Por qué? Porque me ha dado entendimiento de mi defecto, mi culpa, mi pecado, para que pueda recuperar, resolver y corregir. Pero no sé si el corazón de los hombres siempre está en necedad, ¿no? Está un poco como torcidos. Cuando veo yo mismo, no hay ningún problema. Ay, tengo que corregir, tengo que cambiar. Pero alguien que me indica, me dice que ese defecto ya no le gusta. Hermanos, hay que abrir un poquito más corazón. Corazón es con corazón suave, manso. Señor, es manso, humilde, y nosotros también. Abrir un poquito de corazón, y cuando alguien, un hermano, que están indicando mi defecto, seguramente está como indicará a mí, he hecho muchas oraciones, ¿no? Y luego con el amor, ¿no? El amor. Pensándolo, Señor, están enseñando a mí a través de este hermano. Entonces, Señor, gracias. También gracias, hermanos, yo cambiaré, corregiré. Así, entonces puede guardar nuestra unión, puede guardar nuestros vínculos. Entonces los diablos, Satanás, se cansará todo, se cansa, ya, no se puede atacar a nosotros. Eso es la iglesia, es misterio de la iglesia. Tenemos que guardar bien, todos. Pues hay más misterios en las iglesias, pero aprenderemos continuamente, ¿vale? Hoy hemos aprendido hasta aquí. Oremos juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso, que nos ama, te damos las gracias por tu palabra de hoy. Hoy hemos aprendido continuamente sobre la iglesia a través del libro Efesios. Porque, Señor, tú estás escritos de misterio de la iglesia en el libro de Efesios. Realmente la vida cristiana están aprendiendo sobre la iglesia, conociendo sobre la iglesia, hasta que venga, Señor, tú.
Por eso te pedimos que danos más conocimiento, sabiduría, para que podamos entender bien sobre la iglesia, para que podamos llevar una vida correcta en tu cuerpo, Señor, para que podamos edificar la iglesia perfecta hasta que venga el Señor todos. Todas cosas dejamos en su mano poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.